El apartado 2 del tema 1 este del rol profesional es lo que tiene que ver con la humanización de la atención sanitaria. ¿Vale? Vamos a ver lo que significa esto. Entonces, en una primera introducción, podemos ver que, bueno, la atención sanitaria o en general, ¿vale? Esto lo sabe todo el mundo. La atención sanitaria lo que tiene como objeto es la salud del individuo, ¿vale? Otra cosa es qué significa exactamente salud del individuo, que es un poco lo que vamos a tratar ahora. Entonces, en Occidente, en los últimos años, en los últimos 40-50 años, la atención sanitaria ha ido cambiando debido a dos razones, ¿vale? Ha ido cambiando en dos direcciones divergentes. Divergentes quiere decir distintas, que apuntan cada una a una cosa totalmente distinta. Por una parte, la tecnificación, ¿vale? Las pruebas diagnósticas, las pruebas terapéuticas, han ido evolucionando de tal forma que la parte técnica ha cobrado muchísima importancia, dejando el factor humano un poco en un segundo plano. Fijaros, desde cámaras que nos introducen por las venas para ver el corazón, pastillas endoscópicas que te tragas y van haciendo fotografía durante todo el tracto intestinal, cámaras que te introducen por la nariz para hacerte una laringoscopia, operaciones que hacen sin entrar en el cuerpo a través de ordenadores conectados por internet. O sea, son verdaderas locuras a nivel tecnológico que hace que los que se tienen que preocupar de la tarea consideren el paciente como algo que arreglar, algo que reparar, el objeto de su trabajo. Por otra parte, en el sentido contrario, cada vez vivimos más, ¿vale? Durante los últimos años la esperanza de vida ha aumentado un montón, ¿vale? Es descomunal cómo ha aumentado en los últimos 100 años. Se ha pasado casi de 30 a 35 años de esperanza de vida a vivir 80. ¿Vale? No es que antes la gente se muriera a los 30 años, sino que la tasa de mortalidad infantil era tan alta que la probabilidad de llegar a adulto era muy baja, y eso es lo que de promedio hacía que la esperanza de vida fuera muy baja. Los principales avances de la medicina durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que han sido la higiene, sobre todo en el instrumental, las vacunas y los antibióticos, han hecho que la esperanza de vida aumente un montón. Y luego ya la calidad de vida, la alimentación, el deporte, nos ha hecho vivir cada vez más. Pero claro, esto tiene un problema, y es que las personas llegan a una edad en la que tienen unas necesidades humanas distintas. Entonces tenemos una doble vertiente. Por una parte lo tremendamente técnico y por otra parte lo necesitado de trato humano. Entonces la parte técnica es muy fácil, muy fácil. De esa se ocupa la tecnología y un poco a nosotros nos importa poco. Pero la atención sanitaria, esta que decíamos, ¿vale? Esta atención sanitaria se ha desviado o se ha reforzado hacia lo que se llama atención sociosanitaria y humanización en el trato del paciente. Entonces, ¿qué es la atención sociosanitaria? Pues es el conjunto de cuidados destinados a los enfermos que necesitan, además de los cuidados sanitarios, de cuidados sociales, ¿vale? Sociales en sentido muy amplio, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, la finalidad es aumentar la autonomía. Esto es un poco la finalidad de la enfermería en general y del auxiliar de enfermería en particular, ¿vale? Aumentar la autonomía del paciente, que pueda hacer la mayor parte de cosas por sí mismo, paliando sus limitaciones. Es decir, si aumento su autonomía, le estoy quitando limitaciones, y facilitando su vida en sociedad, su reinserción social o su mantenimiento en la sociedad. Entonces, es un tipo de atención que tiene dos características importantes. Por una parte es un contrato. Un contrato implica derechos y obligaciones, ¿vale? Tenemos derechos, tenemos obligaciones, y a su vez el paciente tiene derechos y tiene obligaciones. Eso es importante, lo veremos en el tema 6. Veremos con mucho detalle en el tema 6. Y luego es asimétrica, es decir, el profesional tiene algo que el paciente quiere. En esto es lo que decía antes de la orientación al cliente. El paciente paga, es cliente, pero el paciente no puede pedir las cosas que quiere. Es decir, es paciente, es objeto, es un objeto paciente, no es el activo. Y el profesional es el que tiene la decisión de esa necesidad del paciente. De ahí la asimetría, o sea que no es por igual. Entonces, la atención sociosanitaria
de esto que estamos hablando ahora, la parte de la humanización, ¿vale?, tiene unos valores propiamente humanos. ¿Vale? Si os acordarais de historia, cuando habéis visto el Renacimiento y habéis visto el humanismo, pues, pero bueno, eso me parece un poco que tampoco es necesario que lo entendáis ahora. Pero la formación del sanitario, además de lo tecnológico, como pone aquí abajo, además de lo tecnológico que es necesario, si no, no puedes curar a la gente, tiene que basarse en 4 aspectos muy importantes de la persona. Por una parte, la psicología, que es por lo que vamos a dar esta asignatura, para entender el comportamiento de las personas en las distintas situaciones. En este caso, en el caso de la enfermedad, en las situaciones de estrés, porque la enfermedad es un estrés, es un estresor. Por otra parte, la filosofía, ¿vale?, para entender la forma de pensar de las personas, ¿vale? Hay gente que es creyente, hay gente que no es creyente, hay gente que piensa que existe el destino, que existe el karma. Entonces, esa forma de pensar nos va a dar a entender cómo es una persona determinada, y podemos entenderlo. No quiero decir que tengamos que saber filosofía, sino que podemos entender que la gente piensa de forma diferente a nosotros, y eso no es tan mal. Luego la antropología, ¿vale? La antropología es la rama de las ciencias sociales que estudia la cultura y la influencia cultural en el comportamiento de las personas. No es lo mismo ser de una cultura que ser de otra. No es lo mismo ser musulmán que ser hindú, que ser, yo qué sé, sudafricano. Tienes unas costumbres propias de tu cultura, ¿vale? Por ejemplo, lo que se come o lo que no se come, o simplemente eso, ¿vale?, que nos hacen distintos y nos pueden facilitar o nos pueden dificultar el trato con una persona. Y por otra parte, la educación recibida por parte de nuestros padres, por nuestro entorno y por nuestro entorno social. Esto sería también un poco la sociología. No es lo mismo ser de campo que ser de ciudad, no es lo mismo ser de una ciudad grande que de una ciudad pequeña, no es lo mismo haber nacido en un barrio que en otro barrio. Entonces tenemos una influencia cultural que junto con una influencia educacional, pedagógica, que junto con la antropológica, es decir, la cultural, la filosófica, nuestra forma de pensar, y la psicológica, nuestros comportamientos, nos definen como personas. Entonces, esa parte es la que vamos a tener que entender como mínimo en el aspecto este de la humanización. Entonces, humanizar significa, pues lo que dice la propia palabra, tratar a una persona como un ser humano, ¿vale? Tratar al paciente como un ser humano, al que, si no insistimos en esta humanización, lo podemos cosificar, tratar como a una cosa debido a la tecnificación. Entonces el modelo de atención sanitaria actual ya no es un modelo biológico, es un modelo biopsicosocial. Biológico, que es la parte fisiológica, los aparatos, los órganos, las venas, el cerebro, los líquidos, las muestras, toda la parte biológica. La psicológica, ¿vale?, que es la que tiene que ver con el comportamiento de la persona y que tiene que ver con las emociones, lo veremos ahora, con el miedo, con la ira, con la ansiedad, con la alegría, con la tristeza, con la pena, Y luego lo social, que es lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿vale?, la compañía o la soledad o la dependencia, ¿vale?, o la integración social Entonces, todo eso antes no se tenía en cuenta y ahora sí se tiene en cuenta. Entonces, para esto, los profesionales lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer, vosotros que vais a ser profesionales de la salud, es, por una parte, impregnar la relación de un clima emocional, ¿vale? O sea, implicaros emocionalmente sin pasaros, ¿vale? Que no son vuestros amigos, ni son vuestros padres, ni son vuestros abuelos, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Siendo empático, es decir, facilitando, poniéndose en su lugar, también os digo lo mismo, sin exagerar, ¿vale? Dando confianza, simplemente manifestando que estáis allí para ayudar y mostrando emociones, ¿vale? Que se note o que parezca que se note que os importa, ¿vale? Que cuando alguien está triste, pues un poco te pones triste, cuando está alegre te alegras porque se alegre. Muy importante diferenciar lo que el paciente quiere y lo que el paciente necesita, ¿vale? Tanto a nivel físico como al social y al psicológico. No siempre queremos lo que necesitamos y no siempre necesitamos lo que queremos.
Entonces hay que estar un poco atentos, porque por lo general todos pedimos más, aunque hay gente que pide menos. Hay gente que por no molestar pide menos de lo que necesita, ¿vale? Entonces tenemos que estar más atentos a lo que se necesita de verdad como a lo que se quiere o se pide, pero sí hay que tener cuidado, es difícil verlo, ¿vale? Que esto es una cosa mucho de experiencia. Y luego lo que decía antes, recordar las 3 dimensiones, la física, la psíquica y la social, que no se nos olvide. Entonces, para facilitar esto, para que nos resulte un poco más fácil llegar a comprender esta forma de tratar de forma humana a los pacientes, tenemos que tener en cuenta qué es lo que ellos valoran más, ellos o nosotros, porque somos pacientes al final, valoramos más de la atención sanitaria. Obviamente lo primero es la eficacia, ¿vale? Tú vas a un médico, tú lo que quieres es que te curen, ¿vale? Luego ya lo otro viene después, pero que te curen es tremendamente importante, pero si no, no tiene sentido todo lo demás. Pero en segundo lugar, lo que solemos querer, lo que suelen querer los pacientes es información, ¿vale? Tanto cuando se pide, como pone ahí, como cuando no se pide, ¿vale? Lo peor que puede pasarle a un paciente es la ausencia de información. Aparte de que no se cure, obviamente, por eso la eficacia es lo primero. La ausencia de información, si tú no sabes si estás bien o estás mal, te vas a poner en lo peor. Si no sabes si te van a dar alta mañana o pasado, te pones en el pasado. Si no sabes si lo que tienes es curable o incurable, te pones en lo peor. Tienes que saber. Incluso la información de todavía no sabemos nada es información, ¿vale? Lo veremos en el tema 4 también. Luego la actitud del personal, ¿vale? Tanto en lo técnico como en lo humano. O sea, que se note que estamos intentando hacerlo bien. Esa es la actitud, ¿vale? Que tengamos actitud de que vea el paciente que queremos hacerlo bien, tanto en lo técnico como en lo humano. Luego la aptitud con P también lo sería, que es que nos salga bien, ¿vale? Eso lo hemos visto antes en las cualidades profesionales. Y hombre, por último, el confort de las instalaciones. Está mejor en un sitio cómodo que en un sitio incómodo, en un sitio limpio que en un sitio sucio, en un sitio arreglado con uno destartalado. En eso podemos influir poco, pero bueno, podemos intentar también alguna cosilla. Si somos cuidadosos, las cosas estarán mejor organizadas.